Hablabas de, entre otras muchas cosas, de tu amor hacia los animales y ese fue un motivo por el cual nosotros nos pensamos que podría ser un invitado ideal. Y me gustaría, bueno, el amor a los animales es muy amplio, pero siempre hay un caso o dos casos que nos marcan especialmente y a mí me encantaría que me hablaras de alguno de Bueno, ellos. yo he tenido perros desde niño. A mi padre le gustaba mucho, mi padre era escritor y tiene varios cuentos donde los protagonistas son perros. Lo que pasa es que mi padre era un hipocondríaco y Mm, tenía miedo en aquella época a la posibilidad de que tener un perro en casa te transmitiera enfermedades. Mi padre mm, hay que tener en cuenta que nació en 1911. Era otra Es una época. persona de otra época, pero tuvo un gesto muy bonito en su infancia. Mi padre procedía de una familia de la burguesía ilustrada, tenía una buena posición económica. Cuando terminó el bachillerato, mi abuelo Vicente, que era abogado, le regaló un reloj. Ellos vivían en Córdoba y paseando por las afueras de Córdoba se encontró un grupo de adolescentes que estaban intentando ahorcar a un perro. Y le resultó tan insoportable la escena que les dio el reloj a cambio del perro. Entonces, un reloj entonces ahora es una cosa banal, accesible, pero un reloj en los años 30 era un bien muy preciado, ¿no? y muy caro. Y entonces mi padre siempre ha sido una persona muy compasiva y un gran amante de los animales, y también lo ha sido mi madre. Y cuando mi padre falleció, aunque yo mientras él vivía no pude tener perro por el miedo a que me contagiara algo, pues yo caí con una especie de depresión infantil, porque estaba muy apegado a mi padre, y mi madre me compró un perro. En aquel momento lo compraron en el rastro, entonces se vendían. Y bueno, pues ese perro me ayudó a salir de la depresión. No fue un animal fácil, porque era un mestizo de pastor alemán, era muy temperamental y cuando alguien se acercaba a mí en el parque de inmediato se ponía en una actitud como muy defensiva Ujú. y sí también tendía a pelearse un poco con otros perros, machos, era muy dominante, ¿no? Tenía mucho carácter. Pero ya esa experiencia me hizo enamorarme definitivamente de los Fue tu animales. primer contacto, digamos, directo con la Sí, mis convivencia padres había tenido periquitos y los tenía sueltos, porque no le gustaba tenerlos enjaulada. en jaulas. Y cuando iba algún verano a Córdoba, allí algunos de mis tíos tenían gatos y se había tenido. Y una tía mía tenía un pastor alemán, entonces que sí tenía contacto, pero no los había tenido nunca Contigo. en casa. Luego ya he tenido hámster, cobayas, pájaros, pero desde este primer perro que se llamaba Tristán hasta hoy, pues yo creo que he tenido como 16 o 17 perros, el 90% recogidos, porque además antes era muy frecuente encontrarte perros abandonados por las calles, algo que afortunadamente ya casi no sucede, pero yo ahora que vivo en un pueblo, pues salías a dar un paseo por el campo o te ibas por alguna carretera secundaria y era muy fácil encontrarse con un perro abandonado. Entonces, pues bueno, después de la muerte de Tristán, nos encontramos a un border collie en los años 80, abandonado, una perrita extraordinaria que se llamaba Julieta y que estaba pues entre dos pueblos que se llaman Cobeña y Algete, en las afueras de Madrid. Mm. Era un border collie con una peculiaridad, que tenía el manto predominantemente blanco y no negro, y yo pensé que era un mestizo, porque era una raza que no conocía, que prácticamente no existía en España, y bueno, pues la llamamos, se pegó a nosotros y en un minuto decidí que ya se quedaba en casa. Luego, al poco tiempo, descubrimos que tenía leishmaniosis. En aquella época todo el mundo te recomendaba sacrificarlo. Nosotros no quisimos. Descubrimos que había un tratamiento, gracias a una veterinaria muy maja, Isabel. Y en aquella época ese tratamiento era más, creo que es el mismo de ahora, glucantime, un medicamento que se inyecta, pero en esa época solo se podía comprar en una farmacia de Madrid. La farmacia del Globo te lo traían desde Francia, costaba muchísimo dinero. Y bueno, pues vivió, gracias a este medicamento, 7 años más. 7 años Jolín. más. Luego, cuando murió, fue una tragedia familiar. A mí además me reactivó el duelo que había tenido por la pérdida de mi padre, por la pérdida de un hermano que murió cuando yo tenía 20 años. Y la enterramos en el último parque, que era un cementerio de animales de compañía que hay aquí a las afueras de Madrid, por Arganda. Sí. Y yo recuerdo que cuando estaba Julieta enferma, la llevamos a unas urgencias veterinarias que había en Bravo Murillo, y eran las únicas que había, te estoy hablando de los principios de los 90. Y cuando la gente pasaba por la calle y veía urgencias veterinarias, había gente que se reía, porque no entendía que se pudiera atender a un perro, un gato enfermo en una clínica de urgencias. Hoy hay muchísimas clínicas de urgencias y esas reacciones Y más que hacen falta en y más algunos que hacen sitios. falta.
Pero por lo menos en Madrid hay muchísimas. Eso sí te sacan el dinero, la mayoría son negocios, muchas veces gestionados por fondos buitres. Yo he visto situaciones muy tristes de una mujer con una pensión muy pequeña y que necesitaba operar a su perro y no tenía el dinero. Y la verdad es que a mí me indigna cómo funcionan, porque pienso que debería haber una especie de servicio público. Ahora han surgido los seguros, que pagando pues una cantidad, yo que sé, unos 50 euros al mes te cubren hasta 5.000 euros. Pero bueno, pues en aquel momento, en los años, sería el año 93, todavía una clínica de urgencias veterinarias suscitaba burlas. Suscitaba Qué burlas. fuerte. Algo que hoy no No hace sucede. tanto, ¿eh? Y no hace tanto. Pues yo en el año 93 tenía exactamente 30 años. Entonces, que más o menos la edad que tienes tú, fíjate cuánto... Yo nací en el 93. Pues fíjate cómo han cambiado las cosas, afortunadamente. Bueno, pues después de eso tuvimos un pastor catalán que nos regalaron y nos fuimos a vivir a las afueras de Madrid en el año 2004. Nos instalamos en un pueblecito que se llama Cobeña y yo ya pues ahí dando paseos me encontré un perro, primero un podenco con mezcla de galgo abandonado, una perrita a la que yo quise muchísimo, Bella, pues la tiraron de un coche en marcha recién nacida. Rebotó contra un arbusto, lo vio una compañera mía del trabajo, lo trajo a clase. Ay, no sé qué hacer. Y dije, bueno, me la quedo yo. Le tuvimos que dar el biberón, tenía los ojos cerrados y cabía en una mano, era del tamaño de una cobaya. Luego se convirtió en un perro tipo Beagle. Y hubo un momento en que, claro, yo cada 2 horas me tenía que despertar por la noche para darle el biberón. Y en aquel momento yo estaba trabajando en un instituto, mi mujer en una biblioteca. No la podíamos dejar en casa, con lo cual yo cogí un cesto y me la llevé al instituto, a la perrita. Menos mal, estamos hablando pues a lo mejor del año 2005, 2006, menos mal que a nadie se le ocurrió protestar, los chicos encantados, entre clase y clase me ayudaban a darle el biberón, me ayudaban a estimularle para que hiciera pis y caca, y esta perrita incluso al final de su vida le descubrimos un osteosarcoma, que la operamos, le dimos quimioterapia porque tenía metástasis en un pulmón, nos dijeron que viviría 1 año y vivió 4 años y medio más, o sea, vivió 17 años y medio. Y yo a la hora de hablar de mis perros y mis gatos, es que todos han sido especiales para mí. Eso es lo que te iba a comentar. Es que no puedo decir, sí, es que ha habido uno en particular, es que todos, porque por ejemplo Olivia, que era mitad galgo, mitad podenco, era una perrita maravillosa. O Mindy, que es una perra que venía del País Vasco. La tenían atada a la intemperie, le habían roto la cadera con una pala y se había fundido, unido sola. Y unos chicos de una protectora consiguieron comprarla por 200 euros. Y, ¿No te parece increíble lo tristemente normalizada que tenemos? Sí. Es que, claro, yo hablo con muchas personas sobre animales y a cada cual me cuenta un testimonio más grave y lo hablamos como decimos, sí, mira, es que estas cosas pasan. Y es más, pues te estoy hablando del caso de Mindy y te podría mencionar el caso de Nana, que es una perrita que era mitad, yo creo, mitad galgo, mitad golden retriever. Y esta perrita que habló en Maestros de la Felicidad le dedico un capítulo que se llama Historia de Nana. Pues esta perrita yo calculo que venía de algún cazador y en casa es que era tristísimo porque le pusimos una colchoneta, su agua y no se atrevía a moverse. Intentábamos llamar para que jugara y casi prácticamente era imposible y tampoco podíamos forzarla. No te comía de la mano, estuvo como 4 días sin querer comer cuando yo la adopté. Ya luego, pues poco a poco, fue ganando confianza con nosotros, pero nunca con los extraños. Lo único que al cabo de 10 años, por fin comía de la mano de un amigo y de mi mano, y poco después pues tuvo un cáncer en el hígado y falleció. Pero, ya claro, yo te he hablado de casos que se remontan en el tiempo, pero vamos al año 2024. Este verano, después de que se nos muriera Nico, que era otro perrito al que queríamos muchísimo, lo quería una familia, nos dijo, si no lo queréis vosotros, lo matamos. Fueron a un veterinario y como el perro estaba sano, que era una especie de Yorkshire, le dijo que de ninguna manera lo sacrificaban. Y nos dijeron, pues no, pues lo vamos a matar nosotros. Con lo cual, pues bueno, pues lo adoptamos. Vivió también con nosotros cerca de 10 años y cuando falleció por una insuficiencia renal, yo tenía otros 2 perritos, que eran de una hermana mía que había fallecido y que se llaman Bambi, que es un chihuahua de 9 años, y Vilma, que es otra perra adoptada y que es más o menos el tamaño de un Gosdatura, buenísima, y además están muy hermanados. 2 perros se nos hacía la casa un poco vacía. Entonces, no sé, vi la historia de esta perrita que se parecía mucho a Vilma y me conmovió. La habían abandonado en un pueblo de Toledo, atada a un quitamiedos, llena de pulgas y garrapatas, con parásitos internos, embarazada y con un peso de unos 11 kilos, ahora pesará como 18. Y bueno, nos advertían que era una adopción difícil porque tenía mucho miedo
y a mí me conmovió profundamente la historia. La tenemos en casa desde el 9 de agosto. Ha pasado de 11 kilos a 18, de tener el pelo que parecía estropajo a tenerlo esponjoso y muy bonito. Es extraordinariamente buena y cariñosa, se lleva muy bien con los perros, con los gatos, porque además tengo 3 gatos de 18 años y los gatos son maravillosos también. En particular recuerdo mucho a un gato que se llamaba Sebastián y que me lo trajo una alumna a clase, recién nacido, que lo había encontrado en la calle. Pues esta perrita Vera se lleva de maravilla con los perros, con los gatos, y el único problema con mi mujer, con una chica que nos ayuda en la casa, y el único problema es que cuando vienen extraños, Lo pasan mal. muy mal. Lo he intentado con una adiestradora, no hemos avanzado apenas, se va a un rincón, si se acerca un hombre se hace pie del miedo. Solo está a gusto con nosotros y es más, yo ya casi ni la saco a la calle, vivo en un chalet, porque lo pasa fatal. O sea, le da miedo todo, un coche, un sonido. Una vez se me escapó, que lo pasé, y ella menos mal que volvió a casa. Llevaba con nosotros 15 días nada más, pero volvió a casa. No se dejaba coger, iba detrás, ya me esperaba, caminaba. Y ahora pues la verdad es una perrita extraordinariamente dulce y cariñosa. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda maltratar a un ser de estas características? Bienvenidas, bienvenidos a La Revolución Verde, el podcast de PACMA.